Todas y todos, yo voy a preferir hablar sentada porque no tengo la tradición en lo público que todos los demás compañeros de mesa. Quiero en primer lugar agradecer la invitación que se me extendió para participar en este panel, acompañada de tan... ¿No se oye? ¿Esto tiene... ¿Me acerco más o...? Si quieres acercarte un poquito más. Es que esta silla es presa, ¿no? Ok, ¿ahí sí? ¿Mejor? Ok. Agradezco la invitación que me extendieron para participar en este panel. Quiero decir que en esas conversaciones me plantearon dos expectativas y tengo la intención de responder a las mismas, a ambas, ¿sí? Así que me van a excusar si me extiendo un poquito más allá de los 15 minutos de intervención. Voy a tocar algunos puntos sobre plan de desarrollo que aparecen en el anteproyecto del plan y luego me voy a concentrar en lo de jornada única, que ha sido un trabajo, un campo en el que vengo trabajando hace ya más de 3 años. Hubiera querido poder contar con el plan sectorial, pero pese a que lo solicité a las personas que estaban trabajando en el mismo, me dijeron que no se podía entregar antes de entrar al Consejo, lo que es respetable. Pero pues habría sido útil para hablar con mayor certeza. En primer lugar, quiero señalar en relación al plan de desarrollo que concuerdo con César, como una vez más, se resiente la ausencia de la perspectiva de derechos atravesando los discursos. Ya no se habla de garantías y no se visibiliza la exigibilidad. Ha sido un esfuerzo de décadas para que se adopte esta perspectiva en educación, coherente con nuestro carácter de Estado social de derecho y con los compromisos internacionales adquiridos. Se han logrado desde este enfoque ético-político importantes desarrollos desde la jurisprudencia y en lo técnico, definiciones e indicadores que contribuyen no solo a avanzar en dirección a la utopía, sino que aportan además herramientas valiosas para la planeación, la evaluación, la investigación y otros procesos, al tiempo que facilitan la gestión y el análisis, elementos todos que desde lo societal son fundamentales para la garantía y exigibilidad del derecho. Tal es así que hasta el Ministerio de Educación, en su reciente guía para la formulación de planes de desarrollo que hizo para los municipios, ha recuperado propuestas derivadas de este enfoque para orientar a las entidades certificadas. Segundo, la versión derivada del plan no permite concluir con certeza respecto a la importancia de construir sobre lo construido, recuperando lo andado, de armonizar con el nivel nacional y de garantizar las sinergias necesarias entre los sectores. Los textos permiten entrever que ellas se dan parcialmente. Habrá que ver los desarrollos que se den en las versiones que se están entregando en estos días al Consejo, particularmente la sectorial. Hay enunciados que permiten inferir que se trata de dar continuidad a algunas de las propuestas educativas de gobiernos anteriores, en particular de la Bogotá Humana, pero luego, como no se desarrollan de manera suficiente o se plantean al interno en los desarrollos serias discontinuidades en procesos fundamentales que viene avanzando por décadas la ciudad, cabe dudar si realmente se trata de recuperar lo construido para construir a partir de allí o no. Tercero, hay políticas donde las metas educativas no son claras o los indicadores de cumplimiento son ambiguos o insuficientes. Este último caso se da más en otros temas del plan, como ustedes ya saben, los que lo han revisado, en que se deja la evaluación librada a mejoras de la percepción, que puede ser un indicador blando muchas veces, sujeto en gran medida a variables subjetivas y coyunturales o a fenómenos inexplicables como que seamos un país con elevados índices de felicidad cuando ostentamos los primeros lugares en varios indicadores deshonrosos como inequidades, pobrezas, violencias, corrupción, para solo mencionar algunos. La realidad que encierran estas palabritas no debería dar para tan elevado índice de felicidad. La percepción depende mucho del manejo de los medios y la imagen del gobernante. No me voy a detener en ello, pero abundan los ejemplos de percepciones que distan de corresponder a las realidades. Yo diría que en esta ciudad 2 de los mejores alcaldes tuvieron una pésima percepción por la gente, porque los medios no los querían, ¿no? El que sienta las bases y otros desarrollos. Cuarto, en cuanto al plan para educación,
en la opción indiscutible y de gran importancia por el foco en primera infancia como prioridad, y esperemos que hacerlo sin desmedro de otras poblaciones, al adoptar la política nacional de 0 a siempre para Bogotá, buscando armonizar los dos niveles de gobierno y que haya concurrencias, no terminan siendo claras las opciones para el crecimiento de la educación inicial ofertada por el sector educativo, tradicionalmente conocida como preescolar o jardín, prejardín y transición. Bogotá requiere seguir ampliando la cobertura de este nivel educativo, garantizando la existencia de 2 y 3 años de educación inicial para toda su población, y no será deseable que otras modalidades no institucionales que aparecen en de 0 a siempre de atención puedan invisibilizar esta falencia, haciendo de cuenta que la atención comunitaria o la familiar equivalen a la solución de los problemas de cobertura de este nivel educativo, históricamente uno de los más deficitarios de la ciudad. Y como si fuera poco, en el plan se propone que baje la cobertura de la Secretaría de Educación Distrital en educación inicial. Es insólito que, según reza el mismo plan, fue de 87.024 infantes para pasar a una meta de 83.000, por favor. No solo no se propone ampliar la cobertura de la educación inicial, sino que se pretende reducirla, lo que contrasta con la pretensión que viene teniendo la entidad, tanto de incrementarla como de aumentar la jornada, para que niñas y niños estuvieran mejor atendidos mientras sus madres trabajan y recibiendo comida caliente, ideal que alcanzó a implementarse en algunos colegios en el pasado gobierno. Si bien la Bogotá humana se lograron avances todavía modestos desde una comprensión de la importancia de garantizar varios grados, reduciendo una de las principales brechas de equidad del sistema educativo en la educación inicial, dando así cumplimiento además a lo establecido por la Ley General de Educación, todavía es imperativo que haya un crecimiento de la oferta orientado a los sectores donde más se necesita, como muestra el reciente informe de la OCDE 2016 que acaba de recibir nuestra ministra. Esta brecha en el acceso a la educación inicial constituye una desventaja de partida para lograr los resultados de calidad pretendidos, pues mientras que en los estratos altos un porcentaje elevado de niños y niñas acceden al preescolar, en los sectores populares esta está ausente. Dejar de ampliar la cobertura, de propender por cubrir los 3 niveles educativos y reducir incluso la meta es insólito verdaderamente y constituye un serio retroceso para la ciudad. La ruta integral que armonice las atenciones intersectoriales es loable, por supuesto, o sea, es muy importante que estén ahí todos los sectores desde un enfoque territorial y poblacional y no solo desde un enfoque sectorial. Pero el sector educación debe crecer en la cobertura de este nivel educativo de manera urgente y hacerlo con 3 grados de preescolar, prejardín, jardín y transición, como manda la ley. Quinto, una fuente de ambigüedad aparece en el enunciado de las metas de ampliación de coberturas para la educación preescolar básica y media, todas en un solo paquete. Se destaca como un elemento positivo que aparece en el plan la decisión de adoptar como criterio para la planeación del crecimiento sectorial el diagnóstico de las necesidades de los territorios. Ello no obstante, el margen de error que deja la elevada rotación de poblaciones flotantes entre localidades y al interior de las mismas en Bogotá. Pero plantear una meta general de ampliación de cobertura educativa, sino más en los primeros niveles, sin desagregar el preescolar, la primaria, la secundaria y la media, cuyas necesidades son bien diferentes, necesidades de crecimiento de oferta, quiero decir en este caso, y sin plantear cuál es el tamaño en el que el gobierno se compromete a ampliar la oferta, puede dar no solo lugar a dificultades del seguimiento al cumplimiento de las metas programáticas, sino también a errores fruto de otras dinámicas, como que el divisor de la cobertura, ¿sí?, caiga fruto del bono demográfico, cuya existencia el plan reconoce, trayendo como resultado la tendencia de crecer de la población en edad escolar que constituye el divisor aritmético del indicador de coberturas, con lo cual no se habría dado un crecimiento real, o que se crezca donde menos se requiera, manteniendo las brechas de cobertura en preescolar y media, que históricamente vienen siendo los niveles más deficitarios en la ciudad y en el país. Sexto, hay metas discursivas que no es claro cómo se van a aterrizar, lo que se espera avance en el plan sectorial para no quedar como un juramento a la bandera.
Es el caso del sistema de educación terciaria y su articulación a la competitividad. Yo lamento que no estén presentes, salvo Jorge, mis representantes de la Secretaría y del Gobierno, porque en realidad creo que esto se trata de un esfuerzo constructivo de construir ciudad desde la diferencia, de construir país desde la diferencia. No podemos juntarnos solo los mismos con los mismos a la hora de un país que quiere construir la paz, por favor, ¿sí? En este contexto es, entre otras cosas, fundamental asegurar la existencia de institutos tecnológicos distritales, recogiendo la experiencia de la Corporación Universitaria Instituto Técnico Central y de los tecnológicos de otras ciudades, además de generar incentivos que movilicen tanto a las instituciones en educación superior, que efectivamente son la gran mayoría de la educación superior en Bogotá y en el país, ¿sí? O sea, acá está concentrada la universidad privada en una proporción muy alta, como el sector productivo en torno a las metas de crear el sistema y cooperar en el desarrollo económico de la ciudad. Séptimo, ustedes me perdonan que yo lea más, pero es que es para no extenderme tanto, por lo que me voy a meter en las dos cosas. En educación media se llama la atención sobre la cobertura deficiente en el plan, pero luego no es claro si se piensa asegurar que crezca, como tampoco si se va a dar o no continuidad al trabajo que viene haciendo la Secretaría a través de varios gobiernos que empezaron con el profesor Abel, que es uno de los honorables compañeros de panel que nos acompaña hoy, para fortalecer este nivel educativo, o si se van a evaluar los resultados de dichas estrategias antes de decidir si se continúan o no las alianzas con las universidades y el SENA. Aparece un elemento clave que es el de la orientación, que dicho sea de paso, si bien debe incluir las orientadoras, ha de ser un proceso a través de toda la vida, no solamente de la media. Asimismo, se enuncia la importancia ya conocida de asegurar el tránsito a la educación superior, pero no se sabe a partir de lo enunciado qué van a hacer más allá de garantizar la disponibilidad de recursos para cupos en educación superior. Octavo, de otra parte, no sorprende por los antecedentes en materia de opciones de política que en el plan se pretenda fortalecer el sector privado, tanto para la construcción de infraestructuras educativas y su gestión, como la entrega de 10 de los 30 colegios por construir a concesionarios que se encarguen de su administración. Es una discusión en la que solo quiero llamar la atención sobre la importancia de crear capacidades estatales e institucionalidad que garanticen en el mediano y largo plazo poder seguir contando con una oferta de calidad, que no esté sujeta al vaivén de criterios distintos del interés en el bien público. Noveno, se supone que habrá reconocimiento a las diversidades de género y otras, pero no es claro cómo y tampoco lo es el aporte a la paz, salvo por el trabajo en convivencia escolar, que es precario, ¿no?, donde se pudo establecer que se van a retomar los avances de los últimos gobiernos en la materia, fortaleciendo además la relación con la institucionalidad, o sea, eso de que hay que llamar a los policías desde los colegios, que aparecía como un vacío en las encuestas que se hicieron de convivencia. Otros temas los dejo a los comentarios de mis colegas compañeros de mesa, que sin duda tienen más experiencias y conocimientos en esas materias. Temas como los equipamientos educativos y de otro tipo, el posconflicto, el magisterio y otros que ameritan el examen de estos especialistas. Pero por último, antes de pasar a la jornada escolar única, quiero llamar la atención sobre la persistencia de dos enormes inequidades. En primer lugar, la ausencia de la educación para adultos y la educación permanente para toda la vida. Una sociedad que quiere ser mejor para todas y todos no puede abandonar las necesidades educativas de las poblaciones analfabetas ni las de personas que estando en la adultez, no obstante tener educación, necesitan o quieren complementar su educación o emprender un proceso de reorientación que su vida laboral o personal haga necesario en razón del deseo, del empleo o de la reincorporación a la vida civil. Solamente hay una alusión a reducir el analfabetismo y hay que decir que está en la estrategia orientada a la población en edad escolar. La población adulta no aparece. Asimismo, destacar que en las visiones de ciudad, tanto en la del quinto centenario como en la del final del mandato, en el 2020,
En lo que se refiere a educación, cultura, integraciones y poblaciones infantil y adolescente, lo rural es invisible. La Bogotá rural no está incluida ni en lo poblacional ni en lo sectorial, lo que además de perpetuar los años de marginación de estas poblaciones, es una omisión imperdonable para la Bogotá del posconflicto. Es que eso me hace demorar. En realidad, pues hay unas grandes brechas, como ya ven ya muchos, tanto en cobertura como en calidad en lo rural, y una falta de pertinencia de la educación para estos sectores, y la Bogotá rural existe, aunque seamos en población más los ciudadanos urbanos, los ciudadanos rurales también existen, son muchos, y los territorios rurales son más grandes y proveen a la ciudad. Y pensando en un posconflicto, por favor, hay que atender estas poblaciones, ¿sí? Ahora sí voy a pasar a la jornada escolar única. Tuve la oportunidad de acercarme con alguna profundidad a este tema. Primero, desde la veeduría distrital, la doctora Adriana Córdoba me honró con invitarme a hacer el seguimiento de la jornada escolar única durante 2013 y 2014, y a partir de allí pasé a trabajar para la Secretaría de Educación, renunciando al trabajo con la veeduría, por supuesto, porque no se puede ser juez y parte, porque querían una persona que hiciera una investigación no parcializada, que no hubiera sido funcionario y que ya viniera conociendo del tema, de modo que hay 3 estudios que respaldan lo que voy a decir, que me permitieron no solamente construir la jornada, sino ver cómo el gobierno anterior asumió una cosa que, a partir de las dificultades que representó este esfuerzo pionero y de los múltiples errores que se cometieron muchas veces, reconocer esos errores y construir sobre los construidos. O sea, la jornada escolar única, que ya tenía un trazado inicial, no fue la misma al comienzo que al final, sino que se fue afinando, perfeccionando, y creo que es deber de este gobierno recoger esa construcción. Voy a referirme en primer lugar a las metas y luego a la estrategia que propone el anteproyecto del Plan de Desarrollo de la Bogotá para Todos, recogiendo elementos que aparecen a través de todas las secciones del anteproyecto. La definición de la jornada escolar única que trae el anteproyecto como, comillas, aquella en la que se amplían los tiempos dedicados a las actividades pedagógicas, garantizando mayores oportunidades de aprendizaje, es poco precisa. No cualquier ampliación de tiempo ni cualquier ampliación de oportunidades de aprendizaje se puede considerar como jornada escolar única. Ya la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional han avanzado en definiciones que sería importante que la Bogotá para Todos recupere y tenga en cuenta para la formulación de su propuesta. De lo contrario, vamos a terminar llamando jornada escolar única a cualquier cosa. De hecho, a través del plan se encuentran diferentes menciones a la política, aludiendo a la misma de distintas formas: educación complementaria, extracurricular, uso del tiempo escolar, jornada única. No es claro qué va a ser la jornada escolar única, ni si va a hacerlo. Segundo, en el marco de la estrategia que concretaría el programa Calidad para Todos, el anteproyecto del plan de este gobierno establece una meta para la jornada escolar única y otras estrategias que ya refirió el honorable representante, de alcanzar el 65% de la matrícula oficial, pero luego la desagrega en una meta de 30% con jornada escolar única efectiva. No es claro a qué se refiere efectiva, menos con la definición de la que parten, y 35% con programas de educación complementarios, o sea, no son 65% de jornada escolar única. La Bogotá Humana reporta a fines del año 2016, en los documentos preparados para el empalme entre gobiernos que pude conocer, entre los 2 gobiernos de Secretaría de Educación, el saliente y el entrante, que al final del 2016 un total de 254.991 estudiantes se encontraban vinculados a jornada escolar completa, lo que equivalía al 29,22% de la matrícula de la ciudad. Un crecimiento de la jornada escolar completa del 6% para alcanzar el 35%, como plantea el plan, es una meta exigua para las necesidades y capacidades de la ciudad y sería un retroceso en lo adelantado. Menos aún considerando que en la mayor parte de los colegios, hay que decirlo, no se logró que la jornada
única cubriera a todo el mundo, ¿sí? O que lo cubriera de la misma manera, porque era un proceso que estaba en construcción y que representa múltiples dificultades, pero una primera recomendación es que en esos colegios que ya están alcance el 100% de la población, ¿sí? Pero además es necesario crecer. Solamente había un 67% de los 110 colegios que estaba vinculado a la jornada escolar única, y es necesario que se cubra al 100%, pero también es importante que la cobertura de la jornada escolar única crezca de manera importante. Yo he planteado, y lo planteé en las recomendaciones del último estudio, que al menos creciera a cubrir el 50% de la población estudiantil de la ciudad, que ya habiendo alcanzado casi el 30%, no me parece de una pretensión excesiva, menos cuando ya la peor parte, que fue empezar a construir eso y a inventárselo, ya se han dado, y ir negociando con el magisterio, ganándole gobernabilidad a la política, que fue una cosa bastante difícil, como saben acá mis compañeros de panel, ¿sí? Tercero, desde la formulación del plan de gobierno anterior, la propuesta fue un currículo para la excelencia académica y la formación integral, 40 horas por 40 semanas y jornada única, con lo que se trazó desde el inicio un derrotero para el que luego se dieron unos lineamientos generales sobre lo que se entendía por formación integral, la organización escolar y otros que hubieron de irse afinando. Las entidades adscritas a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte también produjeron por su parte modelos pedagógicos en las diferentes áreas de su competencia para el arranque y los fueron afinando. Desde la Secretaría de Educación, montada la operación de los primeros trazados incipientes, se promovió luego con facilitación y acompañamiento del Centro de Investigación y Formación en Educación de la Universidad de los Andes, la construcción participativa de orientaciones curriculares. Se contó con el concurso de un equipo de base de profesores y profesoras en comisión y se convocó la participación de las maestras y los maestros y administrativos docentes, además de con grupos de artistas, deportistas y otros formadores, sometiendo los avances a distintos espacios de socialización y discusión con el magisterio. En 2014 se materializaron las orientaciones curriculares derivadas de este ejercicio colectivo en 9 textos, 1 de orientaciones generales y 8 por áreas, con los que se inició un proceso de acompañamiento a los colegios que estaban vinculados en ese momento a la jornada escolar única, fuese única o en doble jornada, haciendo un trabajo de reflexión pedagógica, de ajustes de los PEIs, que todavía es incipiente y estaba en curso al terminar el mandato. No, eso no es un pan comido. Este gobierno propone en repetidas ocasiones en su plan diseñar un nuevo currículo para la transición, borrando de un plumazo el esfuerzo económico, institucional y humano de la ciudad. No hemos terminado de avanzar en una propuesta, olvidé decir que luego se produjeron otros 9 módulos para hacer un soporte en la parte metodológica del trabajo en centros de interés, y ahí se recogía además toda la propuesta que se inició en el gobierno del profesor Abel de la educación por ciclos. No se puede terminar eso sin que nadie lo haya evaluado, y menos aún cuando acaba de pasar un proceso de evaluación, me voy a tomar no 1 minuto sino 3, bueno, que realizó la UNESCO, que también mencionó el honorable representante, que estuvo a cargo de la investigadora Silvia Finocchio. Para quienes no saben, es una investigadora argentina reconocida en educación, que fue formada en el equipo de Cecilia Braslavsky, una gente muy seria, que además se apoyó en especialistas en las diferentes áreas, y que no solo hicieron análisis de contenido desde su experticia, sino que consultaron a los distintos estamentos de los colegios y a los actores intermedios que se encargan del flujo de la política desde el nivel central hacia los colegios. Catalina, disculpe, nos toca ir redondeando porque sí, ya voy a terminar. Tenemos el tiempo muy ajustado. Muchas gracias. Bueno, en todo caso, pues quiero decirles, no voy entonces a contarles un poco lo que dice el estudio de la UNESCO, pero pues les voy a decir que recomiendan, comillas, dar continuidad a la implementación del currículo para la excelencia académica y la formación integral, dadas todas las bondades que encontraron, por supuesto también falencias, y realizar acciones que permitan tomar conciencia de la trascendencia del cambio realizado,
por los colegios y difundir las proposiciones. Si lo que se quiere es asegurar la transición entre niveles, habrá que evaluar si la propuesta existente lo facilita o no, pero en principio, por lo menos, la propuesta logró reducir los índices de deserción en la ciudad. Por último, me quiero referir al alma del currículo que levantan pollas en algunos sectores, que hizo posible asumir el desafío de la intersectorialidad, es decir, de ese trabajo entre maestros, artistas, deportistas, especialistas de todas las áreas, habiendo sido testigo, eso sí, de la felicidad y el desarrollo de capacidades que para muchas niñas y niños y adolescentes representó con 40x40 la posibilidad de acceder a lo que antes no se atrevían ni a soñar. La interacción entre docentes, formadores y artistas fue todo un desafío y es difícil, ¿sí? Pero ya se empezaron a resolver creativamente las crisis que esto encierra, las cosas de territorio, de que no entren aquí personas que no son profes, etcétera. Como señaló en el estudio para la Secretaría, como hay mucho por mejorar en esta propuesta, seguramente hay muchos errores, las personas que quieran pueden acceder a los textos de veeduría, a la investigación que se hizo para la Secretaría, que esa sí no está en la web, pero seguramente la pueden conseguir. Y hay que seguir mejorando, pero no hay que borrar de un plumazo esto que ya se hizo. Por último, pues no puedo dejar de mencionar que la calidad es un problema complejo, no solo un problema de estrategias educativas ni un problema sectorial, y esto lo reconoce el plan cuando retoma lo que planteaban Alfredo Sarmiento y su equipo en el informe de la misión calidad, pero después se les olvida y vuelven a caer en que calidad es aumentar los resultados en las pruebas saber. Muchas gracias.